¿Te has preguntado alguna vez por qué el sábado, ese día de descanso y adoración, es tan importante en las Escrituras? ¿Sabías que este mandamiento no fue una innovación de Moisés, sino que existía desde el inicio de la humanidad, cuando Dios creó el mundo y descansó el séptimo día? Esta tradición de descanso no solo se estableció con Israel, sino que, según el libro de los Jubileos, fue una ley universal dada a toda la humanidad a partir de Adán. En el libro de Génesis, leemos cómo Dios descansó en el séptimo día después de crear los cielos y la tierra, como está escrito en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Pero en el libro de los Jubileos se nos dice algo aún más impactante, que Dios no solo descansó, sino que también ordenó a Adán y a sus descendientes observar el sábado como un día de descanso y de conexión espiritual. Sí, antes de que Moisés recibiera los 10 mandamientos, Adán ya había recibido esta ley. Imagínate a Adán, el primer hombre, cumpliendo con esta práctica que siglos después se convertiría en el corazón de la ley mosaica. Pero aquí hay un detalle crucial. El sábado no era exclusivo de un solo pueblo o una sola cultura. Era un recordatorio universal de que Dios es el creador y de que el hombre, desde su origen, debía reconectarse cada semana con el ritmo divino. Entonces, si el sábado es algo tan antiguo, ¿por qué la mayoría de nosotros solo lo asociamos con Moisés y la ley de Israel? ¿Qué otras leyes sagradas podrían haber existido desde los días de Adán? Cuando pensamos en sacrificios, es fácil asociarlos con el sistema formalizado por Moisés en el libro de Levítico. Pero, ¿y si te dijera que estos sacrificios existían mucho antes, desde el principio? Después de la caída de Adán y Eva, Dios estableció una forma para que la humanidad pudiera reconciliarse con Él. Según el libro de los Jubileos, fue el propio Adán quien ofreció los primeros sacrificios en un intento de restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad. En el libro de Génesis, leemos cómo Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios, como se menciona en el capítulo 4. Pero ¿cómo supieron ellos sobre esta práctica? En el libro de los Jubileos, se menciona que fue el propio Adán quien enseñó a sus hijos sobre el sacrificio, una instrucción que Dios le dio después de la expulsión del Edén. Este acto no era solo un ritual, sino una expresión de arrepentimiento, devoción y una forma de recordar la conexión espiritual perdida. Los sacrificios eran mucho más que simples ofrendas, eran símbolos de la reconciliación entre el Creador y su creación, una manera de expiar los errores humanos. En esta antigua práctica encontramos el primer intento de la humanidad de restaurar su conexión con Dios. Y lo más sorprendente es que esta tradición no se interrumpió. Fue transmitida de Adán a Noé y de Noé a Abraham, quienes continuaron ofreciendo sacrificios siguiendo el modelo de Adán. Así que, la próxima vez que leas sobre el sistema de sacrificios en Levítico, recuerda que esta práctica no comenzó en el monte Sinaí, sino en el Edén. Adán y sus descendientes ofrecían sacrificios mucho antes de Moisés. Pero, ¿qué otras instrucciones divinas pasaron de generación en generación? Cuando escuchamos sobre leyes de pureza, solemos pensar en las detalladas instrucciones que se encuentran en el libro de Levítico, donde Moisés recibió normas específicas sobre cómo mantenerse puro ante Dios. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estas leyes existían mucho antes de Moisés? Según el libro de los Jubileos, Dios enseñó a Adán las primeras leyes de pureza después de su expulsión del jardín del Edén. Estas leyes no eran solo normas de higiene física, sino una serie de instrucciones espirituales que ayudaban a la humanidad a mantener una conexión profunda y sincera con Dios. Según el libro de los Jubileos, estas leyes abarcaban temas que hoy podríamos considerar triviales, como la limpieza, pero eran en realidad fundamentales para acercarse a Dios en un estado de santidad. Para Adán y sus descendientes, la pureza no era una mera formalidad, sino un acto de devoción que los mantenía alineados espiritualmente con el Creador. Estas leyes de pureza no solo se transmitieron a los hijos de Adán, sino también a generaciones posteriores. Cuando Dios eligió a Noé
para renovar el pacto con la humanidad después del diluvio. Lo hizo bajo la premisa de que él también observaría estas leyes de pureza, asegurando que su descendencia evitara la corrupción que había conducido al diluvio. ¿Por qué eran tan importantes estas leyes de pureza? Más allá de la limpieza física, la pureza espiritual garantizaba que la humanidad pudiera mantenerse cercana a Dios y evitar el caos espiritual. Entonces, si estas leyes ya existían desde Adán, ¿cuántas más fueron transmitidas a los patriarcas? Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, no solo rompieron un mandamiento divino, este acto abrió la puerta a una profunda realidad espiritual. En el Génesis se describe cómo sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de su desnudez, pero el libro de Enoc nos ofrece una visión aún más impactante. Este conocimiento implicaba el descubrimiento de una batalla cósmica entre el bien y el mal, un conflicto que incluiría ángeles caídos y fuerzas demoníacas que tratarían de desviar a la humanidad. El libro de Enoc expande la historia, explicando que los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra y comenzaron a corromper a la humanidad. Con ellos, introdujeron conocimientos prohibidos y prácticas que distorsionaban el propósito divino para el mundo. Según estos textos prohibidos, el acto de Adán y Eva no solo fue una transgresión, sino la apertura de un portal hacia el conflicto espiritual que sigue afectando a la humanidad hasta el día de hoy. El conocimiento del bien y del mal no era simplemente la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Era una conciencia profunda de que la tierra se había convertido en un campo de batalla espiritual. Esta es una revelación que en el Génesis solo se insinúa, pero el libro de Enoc revela cómo Adán comprendió esta nueva realidad y se dio cuenta de que él y sus descendientes estarían en una lucha constante entre el bien y el mal. ¿Te imaginabas que el conocimiento del bien y del mal pudiera tener implicaciones tan profundas? Este evento marca el inicio de una guerra espiritual que continuaría en cada generación. Y así como Adán fue el primero en enfrentarse a esta realidad, Noé y Abraham también lucharían por mantenerse en alineación con Dios, en un mundo plagado de corrupción y maldad. Después del diluvio, Dios eligió a Noé para renovar la humanidad y establecer un nuevo comienzo en la tierra. Pero este pacto iba mucho más allá de una simple supervivencia física. Era una renovación espiritual, una oportunidad para mantener la humanidad en santidad. Según el libro de los Jubileos, Dios le dio a Noé leyes específicas para preservar la pureza en las generaciones futuras, asegurando que la humanidad no volviera a caer en la corrupción que había llevado al diluvio. El Génesis nos cuenta cómo Noé fue elegido por ser justo en su generación, como se menciona en el capítulo 6, versículo 9. Pero los libros prohibidos revelan que Dios no solo le ordenó repoblar la tierra, sino también preservar ciertas leyes divinas, como la prohibición de consumir sangre y evitar prácticas impuras. Estas leyes no eran solo restricciones físicas, eran una guía espiritual para evitar la influencia de los seres malignos y para preservar la pureza espiritual en sus descendientes. El sábado, que se había ordenado primero a Adán, también se le recordó a Noé después del diluvio. Según el libro de los Jubileos, el sábado era un mandamiento para toda la humanidad, no solo para Israel. Este día de descanso tenía el propósito de alinear a la humanidad con el ritmo divino, recordándoles que Dios era su creador y que debían vivir en su orden. ¿Sabías que el sábado y otras leyes de pureza fueron ordenadas a Noé para mantener a su familia espiritualmente conectada con Dios? Estas prácticas no solo eran costumbres religiosas, sino medios esenciales para resistir la influencia de las fuerzas malignas que habían atormentado al mundo. Y este pacto no terminó con Noé, fue transmitido a Abraham. Después de Noé, llegamos a uno de los patriarcas más importantes en la historia bíblica, Abraham. Con él, Dios no solo estableció un pacto único, sino que le dio leyes que marcarían profundamente a su descendencia. Según el libro de los Jubileos,
Abraham no estaba recibiendo instrucciones completamente nuevas, estaba reafirmando las leyes divinas que habían existido desde los tiempos de Adán y Noé. La Biblia nos cuenta que Dios ordenó a Abraham que se circuncidara y que circuncidara a todos los varones de su hogar como señal de su pacto, en el capítulo 17 del Génesis. Pero ¿sabías que la circuncisión ya era una práctica antigua que Dios había dado a Adán y Noé, según los libros prohibidos? Para Abraham, la circuncisión no era simplemente una marca física, sino un símbolo de su compromiso espiritual y una reafirmación de la conexión de su linaje con las leyes divinas que existían desde el principio. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Abraham fue cuando Dios le ordenó sacrificar a su hijo Isaac, como se relata en el capítulo 22 del Génesis. Este acto suele ser visto como una prueba definitiva de fe, pero en el libro de los Jubileos se revela que el concepto de sacrificio no era algo nuevo para Abraham. Esta práctica ya había sido transmitida desde Adán y Noé. Para Abraham, ofrecer sacrificios era una forma de renovar su obediencia y su pacto con Dios, siguiendo una tradición que se remontaba a los primeros hombres. Para Abraham, la disposición a sacrificar a su hijo fue más que un acto de fe, fue una demostración de su sumisión a una ley divina antigua. Esta tradición del sacrificio fue una manera de alinearse con el propósito de Dios, manteniendo vivo el pacto que había sido establecido desde Adán y Noé, y demostrando una fidelidad que sobrepasaba cualquier lógica humana. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva del sacrificio al entender que esta práctica no comenzó con Abraham, sino que era parte de una ley universal transmitida a través de las generaciones? Esta continuidad es lo que definió el linaje de Abraham y lo que luego sería formalizado con Moisés. Pero las leyes no se limitan al sacrificio, también abarcan la pureza y el descanso. Después de Abraham, Dios continuó guiando a su pueblo y transmitiendo sus leyes hasta que llegó el momento de formalizarlas. Así llegamos a Moisés, quien es comúnmente visto como el gran legislador de la Biblia. Sin embargo, según los textos prohibidos, Moisés no estaba introduciendo un sistema completamente nuevo. Estaba organizando y escribiendo leyes que ya habían sido transmitidas desde Adán y que habían pasado de generación en generación. Los 10 mandamientos son la parte más famosa de la ley mosaica, presentados en el monte Sinaí como un pacto entre Dios e Israel, como se relata en el capítulo 20 del Éxodo. Pero, ¿sabías que estas leyes, según el libro de los Jubileos, ya existían desde los tiempos de Adán y Noé? El mandato de observar el sábado, honrar a los padres y evitar el asesinato, el robo y el adulterio eran principios universales, respetados por los justos desde el principio de la humanidad. Moisés, bajo la dirección de Dios, organizó estas leyes en un sistema detallado para el pueblo de Israel, renovando el pacto eterno que Dios había establecido con sus ancestros. Cada mandamiento y ley formalizado en el Sinaí era una renovación de las instrucciones divinas que Dios había impartido a los patriarcas. La ley mosaica no era una innovación, sino una consolidación del sistema divino que había guiado a la humanidad desde el Edén. Al formalizar estas leyes, Moisés no solo estaba instruyendo a Israel sobre cómo vivir, estaba restaurando su relación con Dios, llevándolos de vuelta al diseño original para la humanidad. Así, los 10 mandamientos y las leyes detalladas de pureza, sacrificio y observancia del sábado eran más que normas, eran el puente que conectaba a Israel con la tradición divina que había comenzado con Adán. ¿Qué te parece saber que los 10 mandamientos, en realidad, eran parte de una tradición milenaria que existía desde el comienzo de la humanidad? Moisés no solo estaba guiando a Israel, sino restaurando una herencia espiritual antigua que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Pero qué significa esto para nosotros? A lo largo de este viaje, hemos descubierto que las leyes divinas no son una invención exclusiva de Moisés ni de una época en particular. Estas leyes eternas, que incluyen el sábado, el sacrificio, la pureza y los 10 mandamientos, han existido desde el comienzo de los tiempos.
han sido transmitidas de generación en generación, desde Adán hasta Noé, Abraham y finalmente Moisés, como una guía espiritual que mantiene a la humanidad en conexión con Dios. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Estas leyes, aunque fueron formalizadas en la época de Moisés, reflejan principios universales de amor, respeto, pureza y devoción. Nos recuerdan la importancia de vivir en armonía con el propósito divino, de cuidar nuestra relación con Dios y de mantener nuestra pureza espiritual en medio de un mundo que constantemente busca alejarnos de esos valores. La próxima vez que pienses en los 10 mandamientos o en la práctica del sábado, recuerda que no son solo leyes religiosas, son principios eternos que han guiado a la humanidad desde sus inicios y que, hasta el día de hoy, nos enseñan sobre la importancia de la conexión espiritual y de vivir en paz con Dios y con los demás. ¿Te sorprende saber que muchas de estas leyes existieron desde el principio? ¿Crees que entender esta continuidad les da un nuevo significado en tu vida? ¿Te gustaría descubrir los misterios que la Biblia y otros textos antiguos han guardado desde hace siglos? Suscríbete y únete a nuestra comunidad. Dale me gusta, comparte este video y deja tu opinión en los comentarios. Apenas estamos comenzando a revelar esta historia juntos. Amén.